Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a The Energy, su canal energético e informativo. En esta ocasión para continuar con la dinámica nueva que tenemos dentro del canal, que es compartir mis perspectivas a ciertos puntos en relación a la energía, con la única intención de que se entretengan de la manera más informada posible. Asimismo, no solo compartiré mis perspectivas, sino trataré de invitar a los máximos referentes de este sector para que ustedes se beneficien de ello. Así que les invito a que se suscriban, compartan la información y le den un super me gusta para estar atento a todos los videos que vamos subiendo. También les invito a que nos escuchen por Spotify o Apple Podcast. Estamos como The Energy Podcast para que nos vayas escuchando mientras vas haciendo otras actividades como estar en el gimnasio o estando en el carro, ¿no? Sin más preámbulos, comenzamos con el tema del día de hoy. Estamos muy ambientalistas por ello porque vamos a tocar un tema en relación al cambio climático, ¿no? Que son las emisiones de CO2. Para ello vamos a definir cuál es su dilema, ¿no? ¿Por qué afecta tanto? ¿Por qué es tan perjudicial para el planeta? Y siempre que hablamos de las emisiones de CO2 nos referimos y decimos al humo negro, al humo gris que vemos en las industrias o en el transporte o en las fábricas, ¿no? Y es cierto, sí, son los sectores más contaminantes, el sector industrial, comercial, tanto como el transporte, que lo tocaremos más adelante, así que les invito a que se queden hasta el final para que estén bien informados. Pero ¿cuál es el dilema del CO2 o por qué afecta tanto? Para ello vamos a hacernos una referencia y supongamos que estamos en nuestra casa, en nuestro cuarto y estamos desechando la basura, hacemos limpieza y juntamos una bolsita de basura. Esa bolsita lo llevamos a nuestro tacho común que tenemos en casa o nuestro bote de basura la más grande que tenemos y ahí lo depositamos. Semana a semana vamos haciendo lo mismo, desde juntamos la bolsa, lo llevamos al tacho y de ahí lo sacamos hacia la calle, pasa el camión recolector y se lleva la basura que hemos desechado como familia en nuestros diferentes ambientes. Pero vamos a imaginarnos que hay una ordenanza municipal donde nos dicen que ya no pasa más el camión de basura y estás prohibido a desechar o botar tu basura en la calle. Entonces la primera semana tú juntarás, harás tus actividades y de nuevo desecharás, juntarás una bolsa de basura y lo llevarás a tu bote general que tienes en casa, semana tras semana hasta que se llene, ¿no? Una vez que ya no quepe más basura, bueno, seguirás contaminando y seguirás desechando, entonces lo pondrás alrededor del bote. Así hasta que llegue un punto donde van a aparecer los problemas como insectos, roedores, bacterias que van a perjudicar tu comodidad en tu hogar. Similar ocurre con las emisiones de CO2, ¿no? Vamos a remontarnos, por ejemplo, al año 2000, pero recalcar que las emisiones vienen de años más atrás, ¿ah? Supongamos que estamos en el año 2000 y todos han recolectado su CO2. Ya no va a ser basura, sino emisiones de CO2, una bolsa de CO2. Esa bolsa de CO2 para ese año supongamos que ha pesado 20 gigatoneladas. Esas 20 gigatoneladas llega al bote común que tenemos como hogar, que es nuestro planeta Tierra, en la atmósfera. Llega a la atmósfera y se queda ahí. No se va al espacio, se queda ahí. Llegará el 2001 y también habrás juntado otra bolsa, una bolsa más grande. ¿Por qué? Porque ha habido crecimiento económico, han abierto más industrias, más comercio, más transporte y más emisiones de CO2. Entonces ya no será 20, sino será 21 gigatoneladas y esa bolsa se va a la atmósfera y se queda ahí. Año tras año de la misma forma, por ejemplo el 2010 se juntó y ya no era 20, ya no era 21, sino era 26 gigatoneladas y se fue a la atmósfera. 2015 igual ya no era 26, era una bolsa más grande, 28. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esas bolsas, por así decirlo, forman una capa que impide que la energía del planeta se libere. Llega a la atmósfera y rebota. Entonces calienta el planeta y ocurre efectos de cambio climático, ¿no? Como sequías, descongelamiento de glaciares, huracanes, tifones, etcétera. ¿Para qué decirlo si estamos viviendo hoy en día con esos cambios, ¿no? Con lo que hemos emitido hasta el 2021 más o menos tenemos una capa considerable que hace rebotar cierta cantidad de energía. Por ende, el planeta tiene una temperatura media global de 1.3 grados centígrados. ¿Cuánto no se debe sobrepasar? El 1.5 grados. ¿Por qué? Porque ya van a ser más perjudiciales para la vida humana. Porque si en la actualidad estamos con bochornos y decimos que pasa nuestro planeta, está cambiando en demasía, imagínate con 0.2 grados centígrados más.
pero sería soportable, todavía sería habitable nuestro planeta, ¿no? Pero si ya pasamos del 1.5 y llegamos 2 grados centígrados y 2.5 o 3 grados centígrados, ya estaríamos como Namekusei, ¿no? Como Goku, cuando está explotando el planeta, y trataríamos de buscar un hábitat donde estar seguros, porque ya la Tierra no lo sería. Entonces, para que ello no ocurra, debemos de dejar de emitir CO2 o crear un camión recolector que se lleve toda la basura, ¿no? ¿Cuál es el camión recolector? Bueno, la planta, el árbol, son los que se alimentan de CO2 y nos liberan oxígeno, ¿no? Pero en vez de crear ese camión recolector, ¿qué estamos haciendo? Lo que hay lo estamos talando, no lo estamos preservando, y por ende no estamos creando el camión recolector, no la tecnología que se lleve todo el CO2 que nos está perjudicando. En vez de eso, estamos emitiendo más, estamos al revés. Cortamos nuestro camión recolector y emitimos más. ¿Qué debemos hacer para que nuestra temperatura media global del planeta no se eleve? Bueno, sembrar más árboles y dejar de emitir. Pero eso es casi imposible, porque la industria sigue creciendo, hay más desarrollo, más población. Entonces, para el siguiente año habrá más emisión. Necesitaremos más objetos basados en la madera, entonces habrá talas legales e ilegales. Habrá disminución de nuestros bosques, de nuestras plantas, y por ende ese camión recolector que se lleve todo el CO2 solo será un sueño. Antes que me olvide, estoy dejando un video por aquí, por la pestaña o en la parte final de este podcast, para que ustedes vayan a verlo y se enteren de manera más exacta y estadística cuáles son esas emisiones, qué cantidad y cuál es el dilema en sí del CO2. Bueno, de ahí vamos a pasar a los sectores que contribuyen más a estas emisiones de CO2 que no debemos tener, y de ahí tomar ciertas posturas para ver en qué sector se debe trabajar más para limitar o mitigar las emisiones de CO2. Entonces vamos a irnos a la revista energética World Energy Transition de la Agencia Internacional de Energía Renovable, AERENA por sus siglas en inglés, que está en Abu Dhabi, donde nos menciona que en el año 2021 esas emisiones de CO2, el peso de esas emisiones llegó a ser 36.5 gigatoneladas. Claro que con la pandemia del 2020 habíamos caído en un 6%, y para el 2021 retornamos casi a la misma cantidad que el 2019. Entonces esos 36.5 gigatoneladas de CO2 provienen 11 gigatoneladas a partir de la industria, que quemamos mucho gas natural, mucho petróleo, mucho carbón para desarrollarnos industrialmente, ¿no? Todas nuestras briquetas, hornos, máquinas están basadas a la combustión de estos fósiles. Tenemos que cambiarlo si queremos reducir esas 11 gigatoneladas. De ahí pasamos a un sector muy importante, que son las centrales térmicas de generación. Este sector es el que más contamina. Y ustedes me dirán, pero si en el podcast pasado hablábamos de que la energía eléctrica que tenemos es renovable o tiene mayor participación de fuentes renovables. Sí, es cierto, pero en esta parte del planeta, no en Sudamérica. Pero si nos vamos a Asia o países europeos o Medios Orientes, su electricidad no es tan limpia que digamos, porque dependen en mayoría a los combustibles fósiles para generar electricidad. Por ejemplo, China, ¿no? Utiliza más del 80% de carbón para su generación de electricidad, y por ende esas plantas contaminan un montón, emiten CO2 a por doquier. Si nos vamos a Europa, también están basados a gas natural, a petróleo y también parte de carbón. Entonces son países que sí están tomando acciones para mitigar o cambiar esas fuentes renovables, pero hoy en día continúan con mayoritaria participación fósil para su generación de electricidad, y es un punto importante que ver, porque tenemos que hacer más esfuerzos para que esa electricidad sea cada vez más limpia. Y de ahí pasamos al sector transporte, ¿no? Es el tercer sector que contamina más. Más o menos tenemos 8.4 gigatoneladas de CO2 que se emiten al año, porque básicamente todos los motores de los vehículos son basados en combustión interna, que utilizan los derivados del petróleo para su accionamiento, utilizan gas natural a través del GNV, entonces siguen emitiendo CO2. Si bien es cierto, se han hecho grandes esfuerzos como los vehículos eléctricos, los trenes eléctricos, para cambiar esta tecnología de combustión interna, pero se han hecho en países más desarrollados, ¿no?
Y en esos países más desarrollados, como mencionaba, si bien es cierto, tienen carros eléctricos, trenes eléctricos, que dependen de este combustible que es la electricidad, de este energético, perdón, pero su electricidad no es limpia. Para tener electricidad tienen que quemar combustibles fósiles. Es decir, que sus carros eléctricos, para que funcionen, a la larga van a tener que quemar esos combustibles fósiles, ¿no? Más allá que esos carros tengan sus propias electrolineras basadas a sol, pero no es suficiente. Entonces se abastecen de su red eléctrica que está basada en combustibles fósiles. Entonces ahí como que no son tan ambientalistas. Pero sí hay que resaltar que ya tienen la estructura. Tienen la estructura de un carro eléctrico que es más eficiente, que va a utilizar electricidad, y la electricidad es el vector que une esas fuentes primarias renovables con el uso final. Porque si no tenemos la electricidad no vamos a poder utilizar esas fuentes primarias como el sol, el viento y el agua, ¿no? Entonces es un punto a considerar. ¿Dónde funcionarían los carros eléctricos o trenes eléctricos? Bueno, aquí en países de Sudamérica, ¿no? Donde su matriz eléctrica o su generación de electricidad está basada en renovables. Más del 60, 80, 90% son a partir de fuentes renovables como el agua, el sol y el viento. Y por último tenemos a los pequeños sectores, donde resalta el sector residencial, donde utilizamos el gas natural y el GLP básicamente para calefacción y cocción de alimentos. En la parte de Europa, donde hace demasiado frío, o Norteamérica o países nórdicos, utilizan el gas natural para su calefacción, y ahí están emitiendo CO2, porque ustedes pueden decir, pero el gas es amigable con el medio ambiente. Sí, sí lo era en la década pasada, pero ya en esta década, donde debemos tomar acciones más rápidas y más idóneas, el gas, aún así no lo quieras ver, contamina. Sí, en comparación con sus primos, que es el petróleo y el carbón, contamina mucho menor, pues. Pero para esta década crucial, donde el cambio climático se avecina y está más cerca, ya el gas natural también empieza a ser un problema y debemos empezar a pensar en reemplazarlo, dicho combustible, porque ya no será idóneo. Igual el GLP, que también son provenientes de o son derivados del petróleo o también del mismo gas natural, pero que siguen contaminando, y que en esta década ya no va a ser factible su disque amistad con el medio ambiente, porque necesitamos cambios más profundos y radicales si queremos mantener esa temperatura media global que mencionaba de 1.5, porque si no vamos a seguir teniendo bolsas de CO2 que van a seguir tapando la atmósfera, impidiendo que la energía del planeta se libere, por ende aumentando este calentamiento del planeta. Entonces, aquellos son los sectores que emiten CO2, que básicamente son todos, y vemos que en el top 3 están las centrales de generación, la industria y el transporte, ¿no? Es donde debemos centralizar nuestros esfuerzos para que se mitiguen estas grandes cantidades de emisiones. Pero ¿por qué es importante hacerlo ya en esta década, como mencionaba, ¿no? Porque hacerlo ya después sería demasiado tarde. El objetivo, como mencionaba, es que al 2050 ya no haya emisiones de CO2, que sean cero. Ya este año debemos disminuir, aunque sea 1 gigatonelada menos en referencia al año 2022. Si eso no se cumple, creo que va a ser casi imposible llegar a cero al 2050. Y mucho peor, pues al 2040 ya es un sueño muy sueño, porque no lo vamos a poder lograr. Al 2030 peor, ¿no? ¿Y por qué al 2050? Porque hasta el 2050 se ha proyectado que sí, pues podemos mantener esa temperatura al 2050 si se emite en pequeñas cantidades hasta llegar a cero, y de esa forma mantener en 1.5. Pero si no es así y lo alargamos, por ejemplo, para el 2060, ya ese objetivo no se va a cumplir. La temperatura va a ser 1.7, 1.8. Y si lo alargamos más al 2070 para lograr tener cero emisiones de CO2, ya vamos a pasar los 2 grados centígrados. Y esos son cambios climáticos irreversibles, donde nosotros no vamos a poder sobrellevarlo y vamos a tener problemas, más muertes, y la Tierra se va a volver cada vez más inhabitable, ¿no? Entonces es importante tomar acciones cuanto antes. Y es por eso que decía, sí, pues el gas natural en su tiempo ha sido amigable. Al 2010, al 2020 ha sido amigable. Pero del 2020 al 2030 creo que ya no es tan amigable que digamos, y debemos también pensar en reemplazar el gas natural.
De hecho, que el petróleo y el carbón ya no se debe pensar más, pero nuestra estructura energética sigue basada en ello, pues nuestro transporte, nuestra industria y nuestras centrales de generación siguen basados en su mayoría en estos combustibles fósiles tan contaminantes. Y de ahí pasamos al otro objetivo, que es conocer qué países son los que contaminan más. Ya hemos visto por sectores cuáles son aquellos que tienen mayor problema, pero ahora hay que verlo por países. Y de ahí el que resalta es China, ¿no? China es el mayor consumidor de energía por su gran población que tiene y es responsable del 31% de las emisiones totales del planeta. De esas 36 gigatoneladas, 10 gigatoneladas son responsables solo China. Es una barbaridad. ¿Y eso por qué? Porque su matriz energética, su demanda energética está basada en carbón, como mencionaba. Ellos utilizan para satisfacer sus necesidades energéticas un 57% de carbón. Y eso es básicamente para la generación de electricidad y su industria, ¿no? Y de ahí le sigue el petróleo, un 20%, que con una baja cantidad de gas natural que tienen 8%, suman un total de 84% de combustibles fósiles para abastecer su demanda energética, y es una población muy grande. En cuanto a renovables, sí han venido haciendo esfuerzos, pero no es suficiente. En la actualidad solo tienen 13% de renovables, 8% basado en agua y 5% basado en sol y viento, pero no es suficiente, ¿no? Porque emite 10 gigatoneladas de las 36 totales del planeta. Le sigue ahí Estados Unidos. Estados Unidos también es responsable del 15% aproximadamente de esas emisiones totales del planeta, que en términos absolutos serían 5 gigatoneladas. Y eso porque también dependen en su mayoría de combustibles fósiles. Si bien utilizan más gas natural y petróleo, pero son contaminantes perjudiciales para el planeta, como les mencionaba. En cuanto a renovables, Estados Unidos llega al 10% nada más en su matriz energética, 7% basada en sol y viento y 3% basado en agua. De ahí le sigue India, un país también con importante cantidad de población, y que sus emisiones son responsables del 7% más o menos, y su matriz energética está basada en carbón, petróleo y gas, y sumados entre todos llega al 90%, 9% solo de renovables, que entre China, Estados Unidos, India suman más o menos el 50% de las emisiones totales del planeta. Si eliminamos esos tres países, tenemos la solución a esas emisiones, pero son países que tienen la mayor cantidad de población y que tienen que hacer grandes esfuerzos para solucionar este problema de cambio climático. Básicamente depende de ellos tres, la mitad de todas esas emisiones. Y de ahí ya le sigue Rusia, Japón, Canadá, Alemania, Irán, Brasil y Corea, ¿no? Que entre todos esos 10 países son responsables más o menos del 78% de las emisiones. Y los grandes esfuerzos y la toma de decisiones lo tienen que hacer básicamente estos 10 países si queremos salvar el planeta, ¿no? Yo sé que todos los países suman, pero nuestras participaciones son ínfimas. Por ejemplo, el Perú es un 0.2%, y me imagino que Chile está por ahí de 0.01%, Bolivia igual. Entonces esas grandes decisiones, esas grandes metas y esa toma de acción en verdad la deben hacer estos 10 grandes países. Y dentro de ellos resaltar a Brasil, ¿no? Porque Brasil sí tiene claro hacia dónde ir y es entre estos 10 países el país más renovable, porque tiene 46%, casi la mitad de su matriz energética basada en renovables, 29% en agua y 17% en sol y viento. Y son responsables de las emisiones de CO2 en 1% nada más. 0.5 gigatoneladas son sus emisiones. O sea, va bien Brasil. Así como Brasil, todos los demás países que están por encima de él, específicamente este top 3 de China, Estados Unidos e India, deben hacer los grandes esfuerzos. Y es por ello que se realiza estas COP26, 27, todas las COPs que se han dado hasta el año pasado, 2022, se reúnen los grandes mandatarios, los presidentes, para acordar y dar sus promesas en cuanto a sus reducciones de emisiones de CO2. Pero que no solo se queden promesas, sino que se cumplan también, porque año tras año se dan pues estas COPs, se dicen muchas cosas, se planean muchas cosas, pero los resultados son ínfimos, mínimos, casi inexistentes, y seguimos teniendo esos problemas, porque año tras año, repito, en vez de bajar esas emisiones, siguen subiendo. Y en vez de aumentar la cantidad de plantas, árboles, va disminuyendo. Estamos al revés. Debemos disminuir esas emisiones y crear más campos verdes para
para poder aliviar a nuestro planeta. Entonces ahí están los 10 países que más energía consumen, por ende los que más emiten y los que deben hacer los más grandes esfuerzos posibles para salvar nuestro planeta. De ahí ya pasamos al último punto, es el qué hacer para reducir esas emisiones, ¿no? Decirle a ver a estos países qué deben hacer más o menos, o por dónde deben enfocar, o tal vez ya lo tienen claro, pero no están haciendo las acciones necesarias. Y creo que no solo estos países, sino como decía, cada granito de arena suma y todos los países deben tener claro hacia dónde ir para que nuestro planeta se alivie en cuanto a las emisiones de CO2. Y de ahí vamos también a la Agencia Internacional de Energía Renovable en su informe World Energy Transition, donde nos dice cuáles son las claves o los componentes para reducir esas emisiones, ¿no? Y de ahí nos muestra que el 25% debe estar basado en renovables, como ya hemos visto. Lo vamos a dejar a un punto aparte porque ya sabemos es la solución más conocida. Y de ahí pasamos a la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Consumir menos para producir la misma cantidad. A ver, sin irnos muy lejos, vamos por ejemplo a la forma de cocinar, ¿no? Si nosotros en casa tenemos un balón de GLP, con ese balón de GLP nos dura más o menos para un mes, pero no es tan eficiente esa tecnología, porque la mitad de esa energía se desperdicia, o sea, el 50% nomás es utilizado y lo demás se desperdicia en forma de CO2 o partículas PM5. Entonces, ¿qué debemos de hacer para ser más eficiente? Cambiarlo por otra tecnología más eficiente. Y yo ya en el anterior podcast le mencionaba que la electricidad nos brinda servicios más eficientes por encima del 85-90%. Y en este caso, si nos cambiamos a una cocina de inducción, por ejemplo, esta tecnología es eficiente y está por encima del 90% su eficiencia, que quiere decir que solo el 10% se desperdicia, 90% es realmente utilizado. Y al compararlos, haríamos el mismo trabajo de una cocina GLP, pero con inducción, desperdiciando solo el 10%, siendo más eficiente. Y a eso debemos complementar lo que cosa, una electricidad limpia, ¿no? Que provenga de fuentes renovables como el sol, el viento y el agua. Todo ese cambio nos ayudaría en reducir las emisiones de CO2 25% menos, ¿no? Y de ahí ya pasamos a un punto que también quiero resaltar, que es la electrificación. Y la electrificación no es otra cosa que reemplazar el uso de combustibles fósiles por una electricidad limpia. Y eso se ve en los carros eléctricos, que dejemos de utilizar los carros a combustión interna basados en gasoles, diéseles o GNV y pasarlos a electricidad. ¿Por qué la electricidad les decía? Porque la electricidad me une a esas fuentes renovables con un uso eficiente. Al cambiar esas tecnologías, yo me estoy volviendo más electrificado y estoy ayudando a reducir las emisiones de CO2 en un 20% y de esa manera contribuir. Que tenemos que hacer grandes esfuerzos, pero esos grandes esfuerzos también van a requerir de grandes inversiones y además que esos reemplazos o esos cambios sean competitivos, sean económicos para la población. Como le decía, por ejemplo en China, ¿por qué siguen utilizando el carbón? Porque les hace más económico producir electricidad a partir de carbón y es el recurso que más abunda en ese país, ¿no? Tenemos que hacer grandes esfuerzos, en especial estos países como mencionaba, si queremos salvar a nuestro planeta. Sin más, yo estoy muy agradecido que te hayas quedado hasta esta parte del video, del podcast. Un abrazo energético de mi parte. No olvides en suscribirte, en darle un super me gusta, en compartir la información para que más personas se vayan enterando de estos temas tan interesantes y tan importantes para nuestro desarrollo humano. Hasta la próxima conmigo. Chao, chao.